Hoy salimos con un 34% de batería. Ir a cargar a Ionity nos hacía perder casi 2 horas, así que decidimos seguir con nuestra ruta. Pero los primeros cargadores estaban ocupados. ¿Conseguiremos hacer todo el día sin adaptar el coche al viaje? Buenos días, ya estamos a martes, un día más. Al final no es que vayamos a cambiar el plan de hoy va a ser el mismo, vamos a ir hacia el noroeste de la región del Perigord. Lo único que ayer habíamos comentado que iríamos a cargar a Ionity, pero nos vamos a quitar la carga porque estoy revisando el mapa y tendríamos que hacer un desvío de 50 minutos. No voy a hacer un desvío de 50 minutos. Yo ya os he comentado en otros vídeos y tal, de que yo adapto el coche a mi ruta. No voy a cambiar el plan del día por ir a cargar 50 minutos y 50 minutos volver, 1 hora 40 minutos por cargar en Ionity. Tenemos un 34% de batería. He puesto el destino. El destino, yo lo tengo todo aquí apuntado. Con la mala memoria que tengo se me olvida. Y sobre todo con los nombres. El destino se llama Saint-Léon-sur-Vézère. Igual lo he pronunciado fatal, pero bueno. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer aquí es un pueblo que está junto al río. Puedo dar un paseíto, pasear por el pueblo y tal. Parece que es un pueblo bastante guapo. Y bueno, lo siguiente que haremos durante el día será ir a las Roques Saint-Christophe. Es una ciudad fortaleza construida en un gran acantilado. Y bueno, aquí por lo visto hay que pagar, yo creo que para unas cuevas o algo así, porque es bastante típico aquí las cuevas y tal. Y bueno, y terminaremos el día en Les Eicies. Pone aquí que es un pueblo muy bonito, con acantilado, tiene un museo nacional bastante guapo. Así que bueno, todo eso está muy cerquita. Gastamos un 4% solo ir hasta ahí. Y tardamos 39 minutos. 34 kilómetros y hacemos 39 minutos. Bueno, grabaremos la ida hasta allí. Pone también la vuelta y cómo nos moveremos y tal. Voy a hacer, para que no se me olvide, ya voy a hacerle el reset, que ayer lo dije y se me olvidó. Así que para que no se me olvide, hago reset. Calculamos, bueno, os decimos al final del día el consumo que hemos tenido y tal, y cómo hemos terminado de carga. Yo creo que cuando llegue he estado mirando y hay cargadores, bueno, en los 3 pueblos hay cargadores. Yo creo que le haré alguna carguita, aparcaré y mientras paseamos por el pueblo y tal, cargaremos. He visto que cuesta 40 céntimos el kilovatio hora, y que cargará 11 kilovatios hora. Así que bueno, final más barato que en el Ionity. El Ionity creo que era 46 céntimos el kilovatio hora. Y bueno, adaptamos las cargas a nuestras rutas. He estado pensando después, claro, tenemos una batería un tanto por ciento bajo durante todo el trayecto, ¿no? Durante todo el viaje haremos un 34, depende como el tiempo de carga que hagamos y tal. Estaba mirando que hay una estación de carga a 1 hora de aquí, yendo hacia el sur para la vuelta de Andorra, y ahí es donde cargaremos, ahí es donde usaremos los 10 euros estos de regalo. Por lo visto, estaba leyendo antes bien, ahora os pondré aquí una fotito del mail que me llegó. No es nada del canal, no es por ser usuario de Ionity, no tiene nada que ver de que esté subiendo vídeos. Y es una promoción, me dan 10 euros para gastar de aquí al 31 de agosto, creo que era, y que cuando los gaste a partir del 15 de septiembre me dan otros 10 euros para gastar hasta el 31 de diciembre. Bueno, pues todo lo que sea gratis, bienvenido es, ¿no? Así que bueno, empezamos las rutas y vamos comentando. Bueno, ya que tenía puesto el GPS, os lo voy a enseñar. Aquí es donde nosotros estamos. Sarlat está aquí. Y nosotros vamos a ir a esta zona. Vamos a ir aquí. Les Eicies está aquí. Y la que está por en medio. ¿Dónde estaba el Ionity? El Ionity está por aquí arriba. Así que pensaba que iba a estar más cerca. Pero no voy a cambiar la forma. Lo que íbamos a hacer durante el día por ir al Ionity a cargar. Cuando no es tampoco nada urgente. Ni nada, ¿sabes? Así que bueno. El otro Ionity. El otro Ionity creo que estaba por aquí, por Montauban. Yo creo que sí que estaba por aquí. El de Camino a Andorra es el que estoy diciendo, que es donde vamos a cargar. Y bueno, vamos haciendo la ruta y vamos comentando durante el día de hoy. A ver qué tal se trata. Salimos un poquito tarde, 11:27, porque
hemos vuelto a tener otro contratiempo. Y es de que cuando nos hemos levantado, mira que nos hemos levantado bastante temprano, 7:30 de la mañana, he puesto la cafetera y ha sido poner la cafetera e irse la luz. Así que estamos aquí sin tomar café. Menos mal de que había agua caliente todavía en el termo y hemos podido ducharnos y tal. Y le he preguntado a la casera y la casera tampoco tiene luz. La he estado preguntando a los vecinos y ninguno tiene luz. Así que ha sido algo de todo el vecindario. Pero bueno, es un contratiempo, pero bueno, que no pasa nada, ¿sabes? Que todo, de todo se sale, ¿sabes? No es nada que nos vayamos a morir por esto. Así que bueno, vamos a empezar el día. Bueno, también comentaros de lo que se ha ido la luz. Básicamente ha sido el problema de que la puerta para sacar el coche es automática. Entonces, bueno, la dueña estaba ahí con un vecino o algo para desactivar el automático y hacerlo manual. Por lo visto no tiene que tener mucha mano porque... O no tiene que tenerlo mucho por la mano porque ha tardado una horita o así en hacerlo. Pero bueno, ya por lo menos ya estamos en camino y lo vamos comentando. Bueno, se me olvidaba comentaros mientras estamos aquí de camino a San Luis que la carga de ayer fueron 10,6 kilovatios lo que cargamos y pagamos un total de 3,82 euros. El kilovatio creo que estaba a 38 o 39 céntimos, no me acuerdo bien. Aquí era lo que os comentaba ayer, ¿no? Bueno, aquí teníamos la posibilidad de cargar en el Lidl o en el Leclerc. El Lidl era más barato, creo que era 29 céntimos contra 38 céntimos o algo así, o 36 céntimos, no me acuerdo perfectamente bien. Creo que era 36, sí, porque se quedaban 19 con la aplicación. O 38. Y porque era 50% de descuento, entonces se quedaba con 19 y 38 céntimos. Entonces era 29 céntimos en el Lidl, 38 céntimos en el Leclerc, pero a nosotros nos gusta más el Leclerc, fuimos al Leclerc. Y es lo que os comentaba, de que a mí la carga no me modifica nada. Yo creo que soy bastante pesado con este tema, porque hay muchos haters de estos de coches eléctricos y tal, que dice, me lo pusieron en un comentario en otra red social el otro día, de que tenía que planificar un viaje para mí y otro para el coche. Cuando es totalmente mentira, tal y como lo estáis viendo. Al final, haber ido al supermercado que nosotros queríamos ir y tal, en vez del Lidl, que es lo que hemos pagado de más, 40 céntimos, para que veáis de que la diferencia no son tan grandes. Si hubiésemos hecho una carga de 0 a 100, pues la diferencia sí iba a ser más grande, pero una diferencia que es lo que hemos cargado 10 kilovatios, que ha sido el tiempo que hemos estado en el súper, yo creo que estuvimos 50 minutos o algo así. Así que bueno. Bueno, aquí como veis las carreteras no es que sean autovías, de ahí de que prácticamente los minutos y los kilómetros que íbamos a hacer fueran los mismos. Creo que ponía 39 kilómetros en 45 minutos o cosas así, porque estos son los tipos de carretera que hay para llegar. Bueno, pues lo que hay. A mí la verdad que no me molesta mucho este tipo de carretera, la verdad que me gusta. Vamos a unos 50 kilómetros por hora, tranquilidad, no hay prisa por llegar, estamos de vacaciones, así que bueno. Y bueno, comentaros, al principio me ha extrañado de que nos llevara por esta carretera y tal, digo, a ver si es que el navegador de Mercedes por ahorrar batería me va a llevar por un camino de estos de cabra o algo. Y bueno, no, he parado un momento ahí en el arcén y he mirado Google Maps y me mandaba por el mismo sitio. Así que supongo que esta será la mejor vía para llegar a San Luis de... no me acuerdo el nombre. Bueno, un apunte, llevo diciendo una hora de que el pueblo se llama San Luis, pero no se llama San Luis. Se llama San León sur Beceré, algo así. Y bueno, al final son 12:15, vamos a llegar y vamos a comer directamente. Entonces aquí las cargas son
las 2 primeras horas solo te cobran los kilovatios hora y a partir de la segunda hora te va cobrando por minuto, creo que es un precio por minuto aparte del kilovatio hora. Entonces, como no sabemos lo que vamos a tardar en comer, vamos a aparcar el coche al lado del restaurante o donde encontremos, cerca del restaurante, y cuando terminemos de comer lo cambiaremos a una zona de carga que haya o algo para cargar el coche mientras vemos la ciudad. Bueno, pues finalmente sí me ha metido por un camino de esto que es sin asfaltar, de piedra. Pero bueno, fijaros por donde nos ha metido, ¿eh? Vamos a 25 kilómetros por hora, ¿eh? Ahora ya sí está asfaltado, sí un trozo el que no estaba asfaltado. Y esto supuestamente es de 2 sentidos la carretera. Como me encuentro un coche de frente, no sé por dónde nos vamos a meter los 2 coches. Bueno, ya hemos llegado a Saint León. Aquí, cruzando aquí el puentecito esto con el río abajo, la gente haciendo canoa. Tiene buena pinta el pueblecito, la verdad. Se ve muy chulo. Y bueno, vamos a buscar dónde aparcar. Bueno, ya estamos aquí de vuelta, ya hemos estado visitando San León. La verdad que es un pueblecito así pequeñito, con casitas de piedra, con las calles bastante estrechitas y tal, como muy antiguo, como muy medieval. Había un río donde había gente haciendo canoa, al lado del río había como no llegaba a ser restaurante, creo yo creo que era así como un snack bar o algo así, para comer crepes y cosas así. Y bueno, a pies del río había un castillo, pero estaba cerrado, así que bueno. La temperatura sigue siendo brutal, 35 grados marca ahora. Y una cosa que he probado, el coche está aparcado aquí al sol, entonces sabía el calor que iba a hacer al volver. Y tomando café he aprovechado para probar el preacondicionamiento que tiene el coche, lo he puesto para que estuviera a 19,5 grados cuando llegáramos al coche. Y hemos tardado, bueno, 10 minutillos así, y la verdad que cuando he abierto el coche el aire acondicionado estaba a tope funcionando. Hemos entrado y no se ha notado el calor al entrar, ¿sabes? Así que un punto positivo ahí para Mercedes. La verdad que es la primera vez que lo probamos y me he acordado estando tomando café, digo, hostia, ahora hay el coche con el sol, digo, vamos a probar el preacondicionamiento. Y la verdad que bastante bien, ¿eh? Bueno, ahora vamos ahí a las Roques Saint-Christophe. Y yo creo que iremos a visitar también las cuevas que hay allí, a ver cómo está de gente, porque nos han dicho que aquello o vas a primera hora o está petadísimo. Así que como esté muy lleno no entramos. El camino son 4 kilómetros, pone que vamos a tardar 8 minutos. Y bueno, tenemos un 29% de batería. Y llegamos igual con un 29% de batería. Pero también un dato a comentar, al final no hemos podido cargar el coche, desde que cuando hemos llegado las 2 plazas de carga estaban ocupadas y ahora que nos íbamos también estaban ocupadas. Hay un Tesla y un Peugeot, así que bueno, ahora miraremos en el destino. No, en las cuevas no he visto que haya cargadores, pero después de las cuevas vamos a otro pueblecito donde ahí sí hay 3 o 4 cargadores, 3 o 7 sitios con cargadores. Cada sitio tendrá varios cargadores, me imagino yo. Si no, mañana tampoco el trayecto va a ser muy largo. Mañana creo que nos toca ir al mercado de Sarlat, que eso no consume un 1%, un 2%. Así que bueno, cuando encontremos sitio de carga, cargaremos y os lo enseñaremos, igual que os enseñamos ayer el de Leclerc. Bueno, hemos hecho visita en la Roque de Saint-Christophe. Es esto, ¿veis? Ahora os mostraremos unas imágenes por aquí, ¿no? de qué tal y tal. Y yo, bueno, os voy a explicar más o menos. Esto era, bueno, el precio son 14 euros por entrar. Tenía pack de 2-3 visitas con otros sitios, la verdad no nos interesaban. Y bueno, esto al final es como unas cuevas y es una ciudad antigua, ¿no? Dentro de una cueva y tal, con unas vistas impresionantes. Y la verdad que merece la pena, es algo distinto, ¿sabes? Es ver cómo vivían antiguamente aquí y cómo hacían de las cuevas sus casas y tal. Se enseña las cocinas, el matadero,
y cómo construían las casas con unas vigas en los huecos de las cuevas y tal, la verdad que merece la pena, ¿sabes? 14 euros, hombre. No sé qué decir porque yo los 3 últimos años he estado viajando por Asia. He estado en Filipinas, Tailandia, Corea del Sur, Vietnam, Malasia, Singapur y creo que no me dejo ninguno los 3 últimos años. Y claro, ahora volver a viajar por Europa se me hace caro porque yo cuando he estado por ahí, por el sudeste asiático y tal, las entradas eran 1 euro, 2 euros. Entonces, claro, ahora venir aquí 14 euros, pero bueno, también entiendo de que el coste de vida aquí en Europa es más caro y tal. Así que para mí 14 euros no es caro y para mí merece la pena. Hay muchísimas cuevas por esta zona. No, a nosotros nos llamó la atención esta. Hay otra que también nos llama la atención, que es esta. ¿Veis? Todo lo que se ponga grote significa cueva. Es esta, que igual vamos mañana. Y bueno, ya os contaremos y tal. Al final estamos intentando hacer el vídeo más monótono, de que no sea solo coche, sino también nos vamos mostrando lo que vamos comiendo, lo que vamos visitando y tal. Y bueno, al final es un canal, se llama V en Ruta, que es de viajes en coches y tal. Así que bueno, espero que os esté gustando. Acordaros de suscribiros. Y vamos a la siguiente parada, que es Les Eices. Aquí está escrito Les Eices. Bueno, vamos a ver qué tal por allí y a ver si podemos cargar allí. Si cargamos, enseñaremos también la carga y a ver qué tal. Tenemos un 28% de batería, hemos consumido un 1% y ahora vamos a poner en el GPS el destino. Bueno, son 17 kilómetros, vamos a tardar 22 minutos y vamos a gastar un 2% de batería. Me acabo de bajar la batería un 27%, tenemos el aire puesto desde que salimos de Andorra, así que bueno. Ahora cuando lleguemos decimos cuánto ha consumido y a ver si encontramos para cargar. Bueno, mientras llegamos al destino vamos a comentar de que hemos comido en un restaurante que estaba de puta madre. La verdad es que quedaba una mesa libre nada más. Y mira que hemos llegado, sería 12:30 o así. Y estaba brutal. Por 60 euros hemos comido. Y bueno, yo he pedido magret de canal, magret de pato. Estaba brutal. Estaba ahí hecho a baja temperatura, con una salsa de foie. Estaba bestial, súper tierno. Se deshacía en la boca. Y de entrada había pedido un carpaccio de pato, era como jamón de pato, algo así sería, con un poco de lechuga y tal, que también estaba bastante bueno. Y mi mujer ha pedido confit de pato, que también me ha dicho de que estaba también bastante bueno. La verdad de que los franceses tienen una mano para cocinar que es brutal. Es muy difícil encontrar un restaurante donde comas mal. Y ahora voy a mostrar lo que yo hago para cargar. Aquí vemos, buscamos cargadores cerca. Hay unos 60 metros. Oh, mira, justo aquí hay uno. Estación de carga. Esta. Coste de la carga. Buah, 57 céntimos. Además da la casualidad de que en la puerta, en la entrada del parking, ponía de que había cargadores. Que era el parking 4 y que había cargadores. Y como veis con Mercedes, con la tarjeta de Mercedes no voy a cargar, que vale 57 céntimos. Y justo esta mañana estaba en el apartamento esperando para salir y tal, mientras regalaban lo de la puerta. Y justo como he visto muchos cargadores Movive, pues me he descargado la aplicación. Y bueno, pone que con la aplicación vale 40 céntimos el kilovatio hora. Así que bueno, vamos a buscarlo, a ver dónde están los cargadores. Ahí están. Guay, por aquí no se encuentra. Pero ya lo hemos visto allí al fondo. No sé si se verá ahora. Aquí en el cartel de la derecha pone el parking y está la señal de
Bueno, aquí ya hemos aparcado. Como veis, nos va a decir si no estamos suscritos, 40 céntimos. Si estamos suscritos, 35. Que nos bajemos la aplicación y tal. Mira aquí. Ahí estamos viendo que ya está cargando. 12 kilovatios hora. Bueno, al final hay cambio de planes. Y en vez de ir para la casa, como son las 6:20 nada más, vamos a ir hacia Saint-Amand-de-Coly, que está, bueno, está... O sea, León está en mitad del camino, así que repetimos la ruta, pero bueno, la jefa manda. Y bueno, como te veas pronto, además un pueblo de estos de que está considerado de los más bonitos de Francia. Así que bueno, vamos a hacer la visita y ahora os vamos a comentar. Tenemos 39% de batería, hace falta un 4% de batería para llegar, vamos a hacer 31 kilómetros y pone que tardaremos unos 35 minutos. Llegaremos a las 7 menos 4 minutos de la tarde, así que bueno. De momento durante el día llevamos 59 kilómetros nada más y llevamos un consumo de 12 kilovatios a los 100 kilómetros. Así que bueno, vamos hacia el destino, hacia el nuevo destino y ahora os enseñaremos qué tal es el destino y tal. Comentaros también que durante la carga os había enseñado que costaba, creo que costaba 57 céntimos el kilovatio hora con la app de Mercedes, con la tarjeta de Mercedes, y que con la aplicación del proveedor de la estación de carga, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero tengo la aplicación descargada, costaba 40 céntimos. He intentado reservar el punto de carga con la app, me daba error 2 veces y leyendo las instrucciones del punto de carga decía que tenía que escanear el código QR o pasar la tarjeta. Yo, como no tenía la tarjeta, he escaneado el código QR y la sorpresa ha sido de que no me ha abierto la aplicación que tenía descargada, sino que me ha abierto la aplicación de Electromaps. Así que bueno, que hemos cargado el coche con Electromaps. Y también igual 40 céntimos el kilovatio hora. Mira qué vistas más guapas aquí con los campos de girasoles. La verdad que ya nos queda 5 kilómetros para llegar. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en la casa. Y bueno, hemos estado en Saint-Amand-de-Coly. Y bueno, la verdad que es un pueblo bastante pequeñito, tiene una iglesia ahí arriba. Hemos subido a la iglesia, una iglesia un poco tan grande. Y bueno, al final el pueblecito era una calle. Y al final de la calle había como una placita ahí con un montón de comidas regionales y tal. Había un montón de gente, la verdad. Pero bueno, eran las 7:15 y estaba todo el mundo cenando, es la hora de cena aquí en Francia. Y bueno, nosotros al final no hemos picado nada, ahora cenaremos algo aquí en la casa, porque bueno, nosotros muy pronto para cenar. Nosotros normalmente cenamos 8:30, 9. Y bueno, ahora cenaremos algo aquí en la casa y a descansar. Hemos comprado bastantes cosillas, así que cenaremos ahí un foie de oca, foie de pato y los quesos que compramos el otro día. Y a descansar, y mañana será un día nuevo. Mañana nos espera el mercado de Sarlat, que es el mercado más grande de aquí de la zona, y unos jardines también que hemos comprado ayer, creo que fue, sí, ayer compramos las entradas junto con el castillo e iremos a los jardines estos. En total hoy hemos hecho 120 kilómetros y el consumo ha sido 11,9 kilovatios a los 100 kilómetros. Así que bueno, yo creo que bastante bien. Yo creo que ahora miraré cuánto he pagado por la carga y mañana os lo diré en el siguiente capítulo. Y bueno, yo creo que, bueno, ya os comentaré en el último capítulo. Yo creo que al final grabaremos 6 capítulos, uno por día. Y bueno, al final del 6º capítulo pues también haremos un resumen del viaje y tal. Así que no os olvidéis de suscribiros si os está gustando este tipo de contenido. Y haremos un resumen de lo que hemos consumido de electricidad, de nuestra experiencia en nuestro primer road trip con un coche eléctrico. Y diremos también el total del gasto que hemos tenido con el coche eléctrico en cargadores y tal. Así que bueno, nos vemos en el siguiente capítulo.